Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Bienvenidos al sexto programa, el primero de este nuevo año, de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Arrancamos, como siempre, con el resumen de las noticias más destacadas de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en el pupitre digital, nuestra sección de entrevistas, contamos con Pablo Lara, director general del área de educación del Grupo Planeta y presidente de EduTech, un hub de empresas tecnológicas, centros educativos, editoriales y demás actores del sector que apuestan por las TIC como eje vertebrador de un nuevo modelo educativo. Y por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación?, de un tema de máxima actualidad, el uso de los móviles en el aula. Un asunto que está siendo objeto de debate tras la reciente prohibición de su utilización en los centros de la Comunidad de Madrid. La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Se confirman los ministros relacionados con la educación. Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, y Manuel Castells, ministro de Universidades. La coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, con el apoyo de algunas formaciones independentistas, ha generado una especial expectación en los últimos días. En particular, habrá que esperar a conocer más de cerca los planes en materia educativa. Lo que sí han valorado abiertamente los agentes educativos fue el 2019, un año que consideran perdido. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza lamenta que no se ha llevado a cabo ninguna reforma con relación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, que la Ley Orgánica de Educación, además de insuficiente, ni siquiera llegó a ser aprobada. Tampoco ha valorado el año de manera positiva UGT, que ve aún con más pesimismo, si cabe, el futuro de la educación. Por su parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras insiste en que el nuevo gobierno tiene que prestar una mayor atención al profesorado, además de invertir más en educación hasta alcanzar el 5,9% del Producto Interior Bruto. Los que han preferido calificar 2019 como una etapa transitoria ha sido el sindicato de docentes STES, a pesar de señalar, de igual modo, que se han quedado en el tintero muchas de las reformas prometidas. Por último, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes y Frente de Estudiantes han mostrado su insatisfacción con las políticas educativas llevadas a cabo en 2019. Habrá que estar atento a las valoraciones en esos al menos 100 primeros días, como es costumbre, de este nuevo gobierno en materia educativa. La quinta edición de Grandes Profes tendrá a la ilusión como protagonista. El evento, organizado por la Fundación A3 Media, con el patrocinio de Samsung, Santillana y la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia, se celebrará el próximo 1 de febrero en los cines Kinépolis de la Ciudad de la Imagen, en Madrid. Esta edición, centrada en la ilusión, será presentada por Arturo Valls, contará con las ponencias y la participación en debates de María Rojas, Lucas Vidal, Ana Pastor, Jesús Vidal, Fernando Trujillo, Sara Andrés, Pedro Martínez y el mago Jorge Luengo. La última edición consiguió reunir a unos 1.700 profesores y fue seguido por unas 2.000 personas a través de Internet. Embajadores de la Justicia acerca el ámbito judicial a los jóvenes de Madrid. En la iniciativa, promovida por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Comunidad de Madrid, han participado más de 1.100 estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria de 12 centros públicos, quienes han podido aprender sobre la justicia a través de diferentes charlas que han impartido jueces y magistrados. El objetivo de Embajadores de la Justicia es desmontar estereotipos y prejuicios sobre el mundo jurídico y acercarlo a los jóvenes. Los estudiantes, al acercarse a los propios jueces, han comprobado que son profesionales que desempeñan una labor verdaderamente importante para todos los ciudadanos y el conjunto de la sociedad. €800.000 en Galicia para premiar la innovación en la formación profesional.
La Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de Galicia ha destinado 800.000 euros a los premios de innovación tecnológica o científica y didáctica en relación a la formación profesional. El plazo para presentar los proyectos finaliza el próximo 31 de enero. La Xunta explica que la finalidad de estos premios es promover iniciativas innovadoras, además del trabajo colaborativo y la transferencia de conocimientos entre centros educativos, empresas y entidades relacionadas. Convocada la edición número 30 del Premio Estudios Financieros. Las 8 modalidades de los galardones que concede el Centro de Estudios Financieros se centran en la tributación, contabilidad y administración de empresas, derecho del trabajo y seguridad social, recursos humanos, derecho civil y mercantil, derecho constitucional y administrativo, educación y nuevas tecnologías y marketing y publicidad. Estos premios se crearon a principios de los 90 por Roque de las Heras, presidente fundador del grupo educativo CEFUDIMA, con el fin de incentivar la investigación en el sector universitario, así como en la empresa privada y la administración pública. El Premio Estudios Financieros, que valora la originalidad y el carácter práctico de los trabajos presentados, cuenta con una dotación económica de unos 100.000 euros. Hoy, en el pupitre digital, Pablo Lara. Muy buenas tardes, Pablo, muchas gracias por acompañarnos en Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. ¿Cuál es el peso que deben tener hoy las tecnologías en el aula? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro programa. Bueno, a tu pregunta yo diría que eso lo debe determinar cada profesor, ¿no? Nosotros no somos quien para decir qué papel, ni cómo, ni cuánto tienen que determinar las tecnologías, ¿no? Yo creo que las tecnologías son un medio muy potente, con un potencial enorme, seguramente en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito, que va por mucho más adelante que las necesidades que tenemos, pero cada uno tiene que saber cómo quiere utilizarlas, ¿no? Creo que tienen un gran potencial, sobre todo pues porque como herramienta de trabajo en equipo y de colaboración entre los alumnos, como una herramienta que permite a los alumnos investigar, ¿no? Poder bucear y poder investigar en entornos tecnológicos y digitales, ¿no? Que puede hacer que el planteamiento didáctico sea mucho más atractivo, con unos materiales mucho más interactivos, mucho más audiovisuales y que haga que sea mucho más interesante, que nos puede dejar una serie de datos que nos permitan conocer mejor a los alumnos y nos permitan personalizar, ¿vale? Que creo que es una de las cosas más importantes, y sobre todo que nos permiten, yo lo veo muy difícil con las herramientas tradicionales, ya sean pues o libros de texto o otro tipo de herramientas tradicionales, que nos permitan sobre todo tener el enfoque competencial que todos creemos que es el que tenemos que perseguir, ¿no? El educar a nuestros alumnos, ya no solo en conocimientos, que eso sí lo podemos hacer de diversas maneras, sino en competencias, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que tenemos que saber muy bien qué nos puede aportar la tecnología. Nuestro proyecto no se centra en la tecnología, sino que la tecnología tiene que ser un facilitador para hacer lo que cada profesor quiera, ¿no? Hay un modelo teórico, que es el modelo TPACK, que siempre nos habla de metodología, tecnología y contenido, ¿no? Y estas tres bolas, pues yo creo que tienen que ir muy juntas, pero siempre, y ya nos lo dice la Comisión Europea, partiendo de la metodología del proyecto pedagógico, ¿eh? Yo, si quiero trabajar por ABP y en tecnología, pues utilizo herramientas de Google, de Microsoft o de lo que sea, el contenido que voy a utilizar o que voy a tener que utilizar y la manera como lo voy a hacer es diferente que si quiero trabajar con otra metodología y con otra tecnología, ¿no? Es decir, todo tiene que partir de la pedagogía, con la metodología concreta que queramos utilizar, y cada profesor a partir de ahí tiene que poder utilizar la tecnología como quiera para potenciar eso, ¿vale? Dicho esto como marco general. Luego hay algunos principios generales que yo personalmente opino, ¿no? Que es que yo, para la tecnología creo que tiene que usarse a partir de una cierta edad. Yo diría que a partir de cuarto de primaria. Antes yo no soy súper partidario de poner demasiada tecnología en las aulas. Yo creo que cuarto de primaria es un buen momento. Y también creo que sobre todo lo utilizaría para el trabajo colaborativo y para el trabajo de investigación, ¿eh? Yo creo que eso es donde más rendimiento se puede sacar.
Pablo, ¿cómo transforma la tecnología la educación, o es la educación también la que transforma la tecnología? Muy buena pregunta. Y debería ser el segundo enfoque el que tú dices, porque es lo que he dicho, de capacidad tecnológica hay muchísima, pero tendría que partir de las necesidades de los profesores y no de la innovación porque sí. Yo siempre cuando voy a ferias, pues ya sea el BET, el CIM o donde vayas, ves una innovación y una tecnología que no las ves en el día a día del aula, ¿no? Pues yo voy más por lo segundo, por lo que tú dices, la educación o la tecnología se tiene que poner al servicio de la educación, ¿no? Ahora bien, yo creo que la tecnología lo que debe hacer es acompañar y transformar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya no es una aparición concreta de un dispositivo, de un software o una aplicación, sino que tenemos que acostumbrarnos a trabajar de una manera diferente, ¿no? Yo creo que la tecnología, como te decía antes, nos tiene que permitir conocer muchísimo más a nuestros alumnos, ¿vale? Nos tiene que dar, todas las plataformas digitales, todos los recursos digitales, nos dan una serie de datos de comportamiento y de aplicación didáctica que nos permite conocer mucho mejor a nuestros alumnos, ¿vale? A partir de aquí, eso nos tiene que permitir personalizar el itinerario a cada uno de ellos, y hacer que cada uno, pues, como antes estamos acostumbrados, pues en matemáticas explicábamos lo mismo a toda la clase y luego tenían la misma página de ejercicios uno tras otro cada uno, ¿no? Pues oye, yo creo que esto la tecnología te permite hacerlo de manera diferente y tenemos que aprovecharlo, ¿no? A partir de lo que conocemos de los alumnos, poder personalizar el itinerario de cada uno, predecir pues cuál va a ser la posibilidad de éxito o de fracaso de cada uno y a partir de aquí tener un plan de intervención, ¿no? Yo creo que la tecnología es gran parte de lo que te permite es esto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, o existen también herramientas que te dejan determinar cuál es el caso de la probabilidad de éxito o de fracaso según una serie de indicadores y a partir de aquí trabajar en eso. El potencial que tiene eso para evitar el fracaso escolar y asegurar el éxito y la mejora de la calidad es brutal, ¿no? Hoy por hoy es verdad que se habla muchísimo de algo que yo defiendo encarecidamente, que es el aprendizaje basado en evidencias, ¿no? Y eso a mí me parece que lo que más permite hacerlo es la tecnología porque te deja todo ese rastro de qué está pasando, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos tendencia, pues no sé, Andalucía gasta hoy, con los nuevos presupuestos que han aprobado, 100 millones de euros en libros de texto, Claro, son 100 millones de euros en libros de texto que dejan en los colegios y que no sabemos qué pasa, ¿no? No sabemos qué van a hacer los centros, el buen profesor y el buen alumno los utilizarán de la manera correcta, pero muchos de ellos no llegarán ni hasta la página 25, ¿no? Entonces, es una manera de utilizar los recursos que no es la correcta, ¿no? Yo creo que la tecnología te permite transformar todo eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues yo creo que lo que nos permite es educar mirando al futuro, ¿no? Lo que se van a encontrar los alumnos de hoy fuera de la escuela va a ser una realidad tecnológica, ¿no? Seguro, 100% seguro eso, ¿no? Y creo que tenemos que habituarlos y acostumbrarlos a trabajar en un entorno parecido al que se van a encontrar después. Hoy, hace poco, por ejemplo, la Comunidad de Madrid prohibía el uso de los móviles dentro de los centros educativos. Y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pues publicaba en Twitter donde decía que lo que querían era hacer que los alumnos no fuesen pasto de las adicciones. Decía algo tal cual como esto, ¿no? Claro, a mí demonizar las nuevas tecnologías, a mí en general en la educación prohibir las cosas me parece que es el peor de los caminos, ¿no? Pero que dentro de la tecnología es peor, porque lo que es seguro sí o sí es que los niños lo van a utilizar. Entonces, mejor enseñarles qué uso tienen que dar que no cerrar los ojos, decir, aquí no lo utilizas 8 horas al día y estás en el colegio y luego, oye, haz lo que quieras, pero yo no quiero saber nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso no es justo, ¿no? Que creo que lo que tiene que hacer la tecnología es ayudar a que los alumnos en la escuela tengan una realidad mucho más parecida a lo que van a ver luego en su futuro profesional y personal también. Y si hablamos, comentas cómo deben encarar también los alumnos, los estudiantes, las administraciones, pero ¿qué papel juegan los profesores? ¿Qué formación deben recibir los docentes para incrementar sus competencias digitales y tecnológicas? El papel de los profesores, y después de mucho tiempo visitando coles y visitando administraciones públicas, es el papel central. Eso creo que todos o casi todos lo tenemos absolutamente claro, Los profesores son la figura clave allí. Ojalá la administración dejase mucha más autonomía a los centros, autonomía real, autonomía con capacidad de decidir, pero también
con recursos para llevar a cabo sus decisiones. Ojalá los profesores tuviesen la capacidad real para hacer lo que realmente creen que su alumno necesita, ¿no? Entonces yo creo que los profesores, para empezar, son la pieza clave en todo esto, ¿vale? Un tema es que tienen que tener recursos para hacerlo, y el otro, como tú lo has dicho, es que además es en todo tipo de profesiones, deben tener una formación inicial y una formación continuada a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y por lo que respecta a la competencia digital docente, que es un tema del que se habla mucho y yo creo que hay que afrontar sí o sí, pues yo la divido en varios ámbitos, ¿no? Primero, en el ámbito de la búsqueda y curación de información, ¿no? Es verdad que ahora mismo que está muy en boga y en boca de todos el tema de las fake news y las fuentes poco fiables de información, tenemos que enseñar a los profesores a ser capaces de elegir qué información es fiable, de curar contenidos y a partir de ahí ser capaces de construir su propio recurso, ¿no? Entonces la competencia digital docente pasa primero por la búsqueda de la curación, luego pasa también por la creación de contenidos propios, ¿no? Muchos de los profesores, y yo creo que gran parte de la vía futura, pues están creando sus propios contenidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que enseñarles cuáles son las herramientas, hay que enseñarles cómo se puede hacer eso y también cosas como la propiedad intelectual, ¿no? Algo tan sencillo como eso, hay que saber qué podemos utilizar, cómo y en qué condiciones también, ¿no? Luego hay herramientas para colaborar también, ¿no? Que es verdad que es una de las partes, como decíamos, muy importantes. Y junto con la colaboración, pues también la parte de comunicación. Todas las herramientas tecnológicas que permiten hacer cosas en tiempo real, comunicándote con tus alumnos y con el profesor directamente, pues que todo esto también lo tienen que dominar, ¿no? Y finalmente hay una parte más técnica que tenemos que hacer que los profesores sean capaces de resolver un mínimo de problemas técnicos que hagan que no se corte el día a día en su aula, ¿no? Claro, yo el otro día estaba en un colegio en Madrid, en este caso, en el que el profesor, trabajando en dispositivos uno a uno sus alumnos, pues claro, tuvo que estar 10 minutos para que sus alumnos encendiesen el dispositivo, entrasen, viesen, el otro tenía un problema, el de más allá tenía otro, tal. Es verdad que esto a un profesor, y es lógico, pues es algo que no le apetece, es algo que le da cierto miedo, y hay que hacer que tengan la seguridad suficiente como para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que la competencia digital docente es algo muy, muy importante y que básicamente se basa en estos 5 puntos. La búsqueda y curación de contenidos, la creación, la colaboración, la comunicación y la parte más puramente técnica. Y Pablo, en cuanto a la parte del papel del directivo y la tecnología, ¿cómo ayuda a la gestión de los centros, que cada vez es más compleja? ¿Los directivos están involucrados en esa transformación digital? Yo creo que sí, y siempre pienso que en educación en el que todos estamos de acuerdo, y entonces creo que los equipos directivos están de acuerdo en que tienen que digitalizar y tienen que pasar esta transformación digital, y muchas veces el problema está en cómo hacerlo de la manera óptima, ¿no? Y eso, pero eso al final, Víctor, nos pasa también en las empresas, la dificultad. Todos sabemos que tenemos que digitalizar, todos sabemos que el potencial y el beneficio de digitalizar los procesos es enorme, pero nos cuesta mucho encontrar la herramienta concreta, el panel concreto, el conocimiento concreto para hacerlo, ¿no? Y en los coles, la digitalización, más a nivel de gestión, como tú decías, pues nos lleva a mejorar en 2 aspectos, ¿no? Siempre, esto no es una frase mía, es una frase de Pere Marqués, que siempre dice que la tecnología en los centros te tiene que ayudar a mejorar la eficiencia y a mejorar la eficacia, ¿no? La eficiencia va precisamente por esta parte más de gestión, pues ya sean las rutas de autocares, los comedores, la comunicación con los padres, las cualificaciones, los recibos, toda esta parte. Existen unas muy buenas herramientas de RP dedicadas solo a la educación y a colegios, y yo creo que esto todos los centros de España, o casi todos, los utilizan y está bien hecho y hay muy buenas herramientas. Si bien es verdad que muchas veces la administración pública se empeña en crear las suyas propias, cuando no deberían hacerlo, yo creo, porque ya existen muy buenas herramientas, ¿no? Pero es como todo tipo de empresas, los procesos se tienen que digitalizar porque mejora enormemente la eficiencia, ¿no? Y por otro lado, pues la eficacia, en el sentido de decir que la tecnología tiene que ayudar a mejorar los resultados, ¿no? Pues yo creo que sí, que la tecnología tiene que ayudar a que los equipos directivos liberen tiempo, liberen recursos, tanto de personas como económicos, para poder dedicarse a lo que realmente nos tenemos que dedicar, que es eso, a poder dedicarle más tiempo a nuestros alumnos, a conocerlos todavía mejor, a preparar los materiales correctos y acompañarles
de la manera más personalizada posible, ¿no? Ahora, Pablo, presides EduTech, es un clúster, un hub de empresas tecnológicas, de centros educativos, editoriales. Háblanos de bueno, qué estáis haciendo, cuáles son los objetivos, cómo lo está acogiendo también el ámbito educativo en general este proyecto. Bueno, a mí el clúster EduTech yo creo que a mí es una iniciativa que me gusta muchísimo. No la inventamos nosotros ni mucho menos, es algo que nace en Cataluña en el 2013, en la que nosotros entramos a participar en 2015 y en la que en 2017, pues con una nueva junta directiva, tomamos la dirección, ¿no? Por 2 años, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo porque básicamente lo que intentamos es crear un espacio de trabajo conjunto, ¿no? Yo siempre digo que en educación trabajar en equipo multiplica mucho más que en cualquier otro lugar y es lo que hemos intentado, ¿no? Aquí nos juntamos pues unas 80 instituciones, ¿vale? Entre las cuales hay pues empresa privada del ámbito tecnológico, pues tenemos a las grandes, Amazon, Google, Microsoft, Telefónica, Samsung también, Epson, bueno, tenemos a las tecnológicas grandes, tenemos empresas de contenido, pues está Planeta, está License Leaders, está Techman Books, está Polygon, está una serie de empresas de contenido. Tenemos el RP, precisamente que hablábamos antes, Click.edu, Alexia, Educamos, toda esta serie de herramientas. Y lo más importante para mí, que es donde estamos creciendo desde que nosotros llegamos como junta, es que estamos incorporando centros educativos e instituciones y agrupaciones, tanto privadas como concertadas, como incluso públicos, ¿vale? Y facultades de ciencias de la educación, ¿vale? Y creemos que lo que decíamos antes, que los que están formando a los profes es muy importante que participen en esto, ¿no? Entonces, el gran objetivo que tiene el clúster al final es que entre todos seamos capaces de superar las barreras que los profesores se encuentran en el día a día de sus aulas para poder continuar innovando, ¿no? Yo, como te decía, pues acostumbro a visitar unos 10 colegios al mes y más o menos tenemos reuniones con la administración pública cada 2 semanas, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta que hay ciertas cosas que o cambian o va a ser imposible que los profesores puedan llevar a cabo sus planes, ¿no? Siempre digo, cuando visito centros vuelvo muy optimista, cuando visito administración pública bastante menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores tienen ganas, saben, pero muchas veces faltan una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que entre la iniciativa privada, entre los propios centros y entre las facultades y el ámbito más académico, tenemos que ser capaces de diseñar ese espacio que nos permita salir un poco de esta caja negra que nos dificulta mucho el poder innovar y el poder mejorar nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces el clúster un poco lo que intenta es eso, entre todos, trabajar de manera conjunta, compartir muchísimo y ser capaces de superar estas barreras con lo que cada uno de nosotros podemos aportar. En ese sentido, y yo también hice una búsqueda importante en España y en Europa incluso, de asociaciones de este tipo que hubiesen, y la verdad es que no hay muchas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntabas qué recibimiento estamos teniendo, la verdad es que está siendo muy positivo y eso nos ilusiona y nos da mucha fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque también es verdad que en un momento dado, hace, pues yo diría ya 5 o 10 años incluso, todo esto parecía que sí, que la digitalización era muy bonita, sobre todo en el mes de septiembre los medios de comunicación hablaban de que ya no existía el libro, que todo cambiaba, además las empresas íbamos a los colegios y todos, Apple explicaba casi algo parecido que nosotros que éramos Planeta, pero en verdad no tenía nada que ver, y ahí se creó una nebulosa de cosas, de tendencias, una burbuja de innovación, que los centros, los profesores y los equipos directivos no sabían muy bien qué es lo que estábamos contando y qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que en general, tanto administración pública como equipos directivos como profesores han percibido que existe un conocimiento hoy por hoy, además mucho más ordenado, ¿vale? Mucho más explicado y mucho mejor explicado, que les ayuda mucho a poder anticipar, a poder tener una visión de las tendencias puramente tecnológicas, pero también pedagógicas y sobre todo de la aplicación didáctica en el aula y de ejecución en los colegios, que les ayuda un poco eso, a trazar y a tener un poco más de visibilidad y un poco más de seguridad en todo este proceso, que como en cualquier institución y en cualquier empresa es un proceso que no es nada fácil y al que muchos le tienen miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Galicia, con la Comunidad de Galicia hemos firmado un convenio en los que está presente la consejería, está presente su agencia tecnológica, estamos presentes nosotros,
y en el que trabajamos sobre ese roadmap futuro de digitalización de la educación, ¿no? Entonces, yo creo que está teniendo un muy buen recibimiento. Nuestra voluntad es eso. Siempre tenemos las puertas abiertas a cualquiera que quiera incluirse y trabajar con nosotros, y con la voluntad de construir entre todos y superar esas barreras. Por último, Pablo, siempre preguntamos a nuestros entrevistados cómo debería ser el mejor colegio del mundo. ¿Cómo visualizas al mejor colegio del mundo? Pues sí, esta pregunta es bien difícil. Si lo hago desde un punto de vista realista de mi día a día y menos disruptivo, digamos, pues está claro que me imagino un centro educativo pues con un enfoque mucho más competencial, con una priorización curricular mucho más estricta, con unos profesores con formación continua, con recursos suficientes, con autonomía de los centros para decidir, con recursos, con tecnología, por supuesto, y yo diría que básicamente desde un punto de vista al que estamos hoy, intentando ser realista, pero también ambicioso en ese sentido, yo creo que hemos dicho muchas cosas aquí, y para mí la evolución tendría que ir un poco más por allá, ¿no? Yo sí intento pensar un poco, de manera un poco más disruptiva, pues ya me voy a cosas diferentes. Que son cosas diferentes como las que estamos viviendo en otros ámbitos, ¿no? Incluso en las escuelas de negocio, en las universidades incluso, o en el ámbito de la FP, ¿no? Donde cada vez nos salimos más de un ámbito súper estricto, súper rígido, muy todo regulado y oficialista, y salen cosas cada vez más innovadoras, donde el título oficial es cada vez menos importante, porque lo que están haciendo es formar para una realidad que viene después, ¿no? Y ayer, por ejemplo, estaba pues con una empresa joven, una startup, que se llama Ironhack, que lo que hacen son bootcamps de desarrollo web, de user experience y de data science, por ejemplo, ¿no? Oye, pues tienen 4.000 alumnos hoy por hoy, de unos chicos que han alquilado unos espacios en Madrid, en Barcelona, ya van creciendo en Roma, en Berlín, en tal, sin ningún título oficial, con unos programas que son, el full time dura, no sé si son 9 semanas, el part time 6 meses, y que lo que están haciendo es dar las competencias del futuro a gente que es lo que está buscando y lo que quiere reciclarse, ¿no? Entonces yo creo que en el colegio, en los centros educativos, en la educación obligatoria, o también, por ejemplo, lo que está pasando en FP. Nosotros tenemos centros de FP dual, ¿vale? Que lo que estamos viendo es algo absolutamente rompedor y diferente a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Están haciendo cada vez nuevas categorías donde estamos formando gente en necesidades que tienen el tejido productivo realmente y con metodologías mucho más diferentes, mucho más prácticas de lo que era antes, ¿no? Entonces, en los centros educativos yo creo que debería, o me gustaría que algún día, y eso sí que ya lo veo más soñador, pasase algo parecido, ¿no? Yo creo que los centros que la educación en el centro educativo ideal pues no tendría que ser una educación en un sitio cerrado, en un horario cerrado y con un currículo marcado pues por un inspector o por una editorial, sino que pues tendría que ser algo mucho más abierto, en el que participase en todo el mundo, en el que fuese uno mucho más aplicado a la vida real y mucho más aplicado a lo que está pasando fuera de las aulas, ¿no? Al final los centros, parece que uno entra en un centro y es una realidad totalmente diferente a lo que pasa detrás. Y el otro día estaba en un colegio en San Sebastián, que me gusta mucho, que él decía, claro, aquí las actividades extraescolares, parece que una actividad extraescolar tenga que ser, pues oye, mi niño juega fútbol durante todo el año. Pues no, para nada. Ellos lo que hacen son, por ejemplo, un taller de fotografía que dura 3 semanas, ¿no? Y al cabo de 3 semanas, pues los niños alquilan un local en la ciudad, en San Sebastián, y hacen la exposición de lo que ha sido ese taller de fotografía, ¿no? Pues eso es algo que sale mucho más allá de las puertas del centro, que no se hace de las 8 a las 4 de la tarde en horario lectivo y con un profesor que tal, sino que el alumno tiene mucho más protagonismo, que además se hace en contacto con el entorno y que, bueno, y tiene una duración determinada, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo tiene que ser hacer algo mucho más así, mucho más flexible, mucho más abierto y mucho más cercano a lo que es la vida real al final, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. ¿Vale? Gracias a ti, Víctor. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Encantado, gracias. Gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín.
Después de hablar sobre tabletas y sobre portátiles, esta semana abordamos una de las cuestiones más polémicas dentro de la relación entre tecnología y educación, el uso de los móviles en el aula. La visión más extendida es la que concibe a los móviles primordialmente como un arma de distracción masiva. Esto es cierto. Un uso no reflexivo de los teléfonos inteligentes lleva a los estudiantes, y también a los docentes y a cualquier persona, a dejarse llevar por un sumidero de tiempo y atención. Esto es una lacra en la sociedad actual, hasta el punto de que se está afectando incluso hasta en ámbitos tan vitales como los accidentes de tráfico. Frente a esta visión realista, también hay otra que cae en la cuenta de que un uso reflexivo de una herramienta tan potente como los móviles, que no dejan de ser un pequeño pero muy potente ordenador de bolsillo, tiene un gran potencial. Esto sucede en la vida en general y también específicamente en educación. Es comprensible que muchas políticas educativas en todo el mundo estén dictaminando la prohibición de estos dispositivos en las aulas. A priori, puede parecer prudente establecer que mientras no se consiga articular un uso reflexivo de los móviles, estos desaparezcan. Sin embargo, esta práctica, por muy eficaz que resulte a corto plazo, no deja de ser un fracaso. Todas las tecnologías pueden resultar positivas o negativas en función del uso que se haga de ellas. Podría darse el caso de que alguna tecnología que tuviera muchos más puntos negativos que positivos, o que los negativos fueran demasiado poderosos. En este caso, estas tecnologías serán abandonadas tarde o temprano. Pero no funciona así en el caso de los móviles. Desde hace unos años prácticamente nadie concibe salir a la calle sin móvil. Hasta nos sorprende pensar cómo se hacían las cosas antes de esta nueva era que estamos viviendo. ¿Cómo se trabajaba antes sin ordenadores, sin internet y sin móviles? Los móviles han venido para quedarse. Los hemos hecho necesarios. Y es así, no solamente porque nos resulten atractivos como una droga, que también pasa, sino también, sobre todo, porque nos resultan útiles. Los móviles no son únicamente una herramienta de comunicación vía voz o vía vídeo, asíncrona o sincrónica, con cualquier parte del mundo, sino que también incluyen una cámara de fotos y de vídeo, mapas y geoposicionamiento, navegador, acceso a un sinfín de elementos culturales en forma de texto, de multimedia e interactivo, libros, audiolibros, cómics, periódicos, televisión, fotografías, blogs, radio, podcast, cine, música, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, una forma de pago, calculadora, linterna, escáner, entradas a eventos, ticket de transporte, herramienta de compraventa, medidor de datos de salud, reloj, calendario, agenda, organizador, correo electrónico, edición de fotografía y vídeo, almacenamiento de archivos, redes sociales, y todo eso en el bolsillo. La escuela no puede permitirse el lujo de dar la espalda a todo esto, y es necesario dar un uso reflexivo y ético a los móviles en el aula. Nadie dice que esto sea fácil, pero es nuestra obligación dar el mejor uso a las herramientas de que disponemos. Apartar los móviles de los colegios es una solución fácil, pero no es la mejor solución definitiva a la ambivalencia de esta herramienta tan poderosa y con tanto potencial. ¿Qué hacer exactamente con ellos? En esta sección iremos dando respuesta a esta pregunta. Y hasta aquí nuestro sexto programa que producimos desde los estudios del grupo CEF Udima. Puedes escuchar todos nuestros podcasts en iVoox y Spotify. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y, por supuesto, de nuestro diario digital exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Muchas gracias y muchos éxitos para este 2020.